El aparente caso de un banco que le pidió a sus empleados un cambio de horario y que si no hacían ese cambio de horario, pues los liquidaba, levantó muchísima polémica. Y es que puede que su patrono le diga, haga estos días libres, le voy a cambiar de horario, nos vamos a cambiar de oficina y me queda lejos o lo voy a poner en un régimen de servicio profesional. ¿Cómo hacer si nos enfrentamos a todas estas situaciones? Vamos a abordar el tema en compañía de la abogada María Marta Salazar, especialista en trabajo. Licenciada, qué gusto tenerla, teníamos días de no vernos. Teníamos días de no vernos, pero muy contenta de estar acá otra vez. Usted sabe que esta siempre es su casa. Licenciada, pongamos el primer caso y el primer punto. Todos necesitamos trabajar y muchas veces aceptamos ese cambio de condiciones por el miedo de que nos despidan y aceptamos el cambio de que está bien, no es mi caso en esta empresa porque aquí nos cuidan mucho, pero que nos dicen de pronto, ahora le vamos a poner un horario en la noche, ahora le vamos a poner un horario en la tarde cuando me contrataron con un horario en la mañana. ¿Qué pasa cuando me hacen esos cambios? Primero que nada, es importante valorar cuáles son los cambios que me están aplicando. Cuando oímos hablar de la palabra ius variandi, la satanizamos y decimos, sí, me están aplicando un ius variandi, pero existe el ius variandi, que es el poder que tiene el patrono de organizar y coordinar a sus trabajadores. Pero cuando hablamos de ius variandi abusivo, entonces es la manera en que utiliza el patrono ese ius variandi, pero para perjudicar a los trabajadores. Entonces, por ejemplo, si yo voy a variarle el horario, no la jornada al trabajador, y le voy a decir, usted entra una hora antes o sale una hora después, al rato y Sergio no te va a causar ningún perjuicio, sí, más bien te sirve. Tanto. Pero si yo te digo de repente, ya no vas a entrar de 8 a 5, sino que vas a entrar de 7 de la noche en adelante, ya te van a cambiar por completo la jornada. Eso podría perfectamente ser un ius variandi abusivo. Entonces hay que ver cuáles son los cambios que el patrono va a aplicar para ver si realmente son perjudiciales y también los perjuicios que yo como trabajador podría sufrir con los cambios, porque aunque me cambien el horario, de repente, vea cómo me puede perjudicar. Si a mí me dicen que entre una hora antes y durante esa hora que me están diciendo que entre antes es el momento en que yo voy a ir a dejar a mis hijos a la escuela y no tengo la capacidad económica para pagar una buseta o alguien que los cuide, etcétera, o la niñera no llega a esa hora, entonces ya me está perjudicando gravemente. Vamos a ver, tengo el caso. Una compañera que tiene que dejar a sus hijas. Bueno, mis dos compañeras, Fabiola y Paula, tienen que dejar a sus hijas. ¿Qué pasa si les decimos de pronto, no, su horario cambia a partir de mañana a las 5 de la mañana? ¿Eso es ilegal? En ese momento es donde no es ilegal, pero ahí es donde el trabajador tiene que decirle al patrono, un momento, a mí no me están sirviendo estos cambios, y justifica el por qué. Por ejemplo, incluso si más bien le dicen que tiene que salir una hora, o sea, entra una hora más tarde y sale una hora después y la persona ya matriculó clases en la universidad y no va a llegar a clases, también le está perjudicando gravemente. Entonces ahí es donde el trabajador tiene que indicarle los perjuicios al patrono que está sufriendo e incluso presentar comprobantes. Ejemplo, la compañera que tiene que ir a dejar a los hijos a la escuela, presentar comprobantes de que está matriculado, de que entran a cierta hora, etcétera. La persona que está estudiando en la noche y la están haciendo salir una hora más tarde, presentar los comprobantes de que está matriculado, cómo le va a perjudicar, porque es un plan de vida que la persona tiene que va a haber frenado justamente porque le están haciendo este cambio. Entonces tiene que comunicarlo inmediatamente al patrono para que no le hagan ese cambio. Vamos a ver, lo que tengo que hacer es sentar al jefe y decirle, vea, esto no me sirve. Pero normalmente usted sabe que esas conversaciones el jefe se le pone espeso a uno y le va a decir, es lo que hay. Exactamente. Cuando le dicen es lo que hay, ya con todo y comprobantes, ¿qué es lo que debo hacer? Cuando le dicen a usted, prácticamente le obligan unilateralmente a tomar esos cambios, el trabajador perfectamente podría, dependiendo de los cambios y de cómo haya hecho las comunicaciones de los perjuicios que estos cambios le puede ocasionar al trabajador, podría romper el contrato con responsabilidad patronal. Ok, si me están aplicando un ius variandi abusivo porque el patrono se pasó de la raya y me está perjudicando de grave manera, yo, trabajador, puedo romper ese contrato laboral con responsabilidad patronal. Es decir, me tienen que pagar la liquidación completa. María Marta, pero es muy fácil decir, voy a romper la responsabilidad laboral, pero al final nos vamos a quedar sin el arroz y sin los frijoles, que es lo que necesitamos todos. Entonces ahí la gente va a quedarse pensando, ¿lo hago? ¿No lo hago? ¿Me adapto a ese horario que me va a complicar? Y aparte, en la liquidación me pueden decir, bueno, se la vamos a pagar en diferentes tractos, entran un montón de cosas, lo llevan al Ministerio de Trabajo, entonces lo ponen a uno contra la espada y la pared. Es que ahí es donde hay que hacer todo un plan y una estrategia. Hay que diseñar todo un plan y una estrategia para llevar a cabo esa salida de ese trabajo. Porque, por ejemplo, si yo realmente no me puedo adaptar porque me están cambiando la jornada y yo de verdad no puedo trabajar de noche o en las tardes o una jornada mixta,
no me queda de otra que renunciar, y no es justo tampoco que yo renuncie sin hacer el rompimiento de contrato y entonces solo me pagan vacaciones y aguinaldo y el patrono contento porque de ahí sí no me sirvió, renunció y no le tuve que pagar la liquidación completa. Entonces ahí es donde el trabajador tiene que valorar, ¿este trabajo realmente me sirve? Ok, no me sirve, hago las advertencias al patrono, rompo el contrato con responsabilidad patronal, me busco otro trabajo que sí me sirva al horario. Pero es que hay trabajadores que definitivamente no les sirve, incluso que les bajen el salario, que eso es otra condición, o que les cambien de lugar de trabajo. Vamos a ver, muchas veces me dicen, le vamos a cambiar el horario de trabajo, pero otro de los puntos también puede ser, vamos a cambiar el lugar de la empresa. Es decir, Multimedios ya no se va a ubicar aquí en Sabana Sur, se lo vamos a pasar, pongamos un lugar bien complicado, Liberia. Cartago, bueno, Liberia o Cartago, que sea un lugar donde hay presas, donde está por todo lado, uno necesita el trabajo, pero también sabe que se va a incrementar gasto de gasolina, que se van a incrementar un montón de costos. ¿Qué hago en ese caso cuando me dicen que tienen que pagar la empresa y que van a pasar la empresa? Y ojo, puede que necesiten desocupar el lugar. Claro, por supuesto, eso ha pasado muchas veces. El patrono tiene que cambiar de edificio, ya la gente no cabe, o por situaciones operativas tengo que cambiar la empresa de lugar. Ok, eso puede pasar, ha pasado en varias ocasiones. ¿Qué es lo que busca el patrono? Debería de buscar que no pasar la empresa a más de 10 kilómetros de distancia donde tenía la empresa. Sin embargo, perfectamente podría pasar un caso de estos, que se pase de provincia, que hayan más de 10 kilómetros de distancia, y el Código de Trabajo establece que el patrono debe sufragar los gastos de transporte e incluso hasta de alimentación, si fuera el caso, del trabajador que tiene que trasladarse más de 10 kilómetros de distancia de ese centro de trabajo donde se está pasando. Entonces eso es importante tomar en cuenta. ¿Qué pasa si no me sirve ese traslado? Si yo digo, no, es que yo a Cartago no puedo ir todas las mañanas, yo tengo otro trabajo, entonces si esto lo pasaran a Cartago, definitivamente me quedaría muy difícil y tendría que perder muchos de mis clientes de la tarde. Entonces, ¿qué hago con eso? Hay un caso muy emblemático que pasó en tribunales de justicia de un trabajador que de hecho le dijeron, bueno, nos vamos a pasar a tal lugar, y era más de 10 kilómetros de distancia, y le dijeron, bueno, si no le gusta, lo sentimos, y no le iban a pagar viáticos ni gastos de transporte que tienen que pagarse de manera razonable, ¿verdad? No es como que el trabajador se vaya siempre en bus y diga, bueno, ahora yo quiero un chofer privado o un Uber, y entonces... Limosina, casi. ¿Verdad? Exactamente, tienen que ser gastos razonables, pero no le estaban pagando absolutamente nada. Entonces le dijeron, bueno, si no sirve, se puede ir. Entonces el trabajador lo que hizo fue que siguió yendo al mismo lugar de trabajo donde le tocaba ir. Ese trabajo ya no existía, pero se presentaba. Entonces el patrono decide despedirlo porque dice, usted no llegó a trabajar. No, él sí llegó, pero al lugar donde habían convenido en un inicio, y él no había mostrado su inconformidad de ir al otro lugar de trabajo. Al final los jueces le dan la razón al trabajador porque él sí se llegó a presentar. Él le avisó al patrono sobre las razones por las cuales le perjudicaba ese cambio de lugar de trabajo, y entonces finalmente pues sí, los tribunales le dan la razón a este trabajador. Entonces lo importante acá es cuando me empiezan a cambiar las condiciones laborales, yo tengo que empezar a avisar al patrono por qué me perjudican. Si no me cambian... Lo tengo que ir registrando, porque exactamente, muchas veces ahora todo se da por WhatsApp, ¿verdad? Lo tengo que ir registrando para que se vea. Por favor, eso es muy importante porque es prueba que yo voy constituyendo. Yo tengo que irlo registrando mediante correos electrónicos, mediante mensajes de WhatsApp. Lo ideal, correos electrónicos. Y ser muy preciso en las situaciones por las cuales yo me estoy viendo perjudicado por esos cambios. Entonces, todo eso van siendo y acreditando pruebas. Y no solo tiene que ser solo una vez, tienen que ser en varias ocasiones donde el trabajador diga, bueno, ya han pasado 15 días y aún así no me han ayudado a volver a la normalidad de mis condiciones de trabajo que yo había pactado desde un inicio. Usted sabe que toda la gente necesita trabajar, pero también sabe que hay un miedo común en muchas empresas, que es de ir al Ministerio de Trabajo. Yo no sé por qué haría esta afirmación y sería falsa, sería calumniosa, pero la gente muchas veces le da miedo ir al Ministerio de Trabajo, que se filtre la información y que luego lo despidan. ¿Hay alguna protección que uno tenga cuando va al Ministerio de Trabajo para que lo protejan y que no sea despedido en medio de esa denuncia que hice? Porque conozco casos en empresas que trabajé donde iban al Ministerio de Trabajo, pero vea, María Marta, dan 3 minutos y ya llamaban a la persona, ya la gerencia sabía que se había ido al Ministerio de Trabajo. Vamos a ver. En la sana teoría, las denuncias que hace un trabajador tienen que ser confidenciales. Entonces, el inspector se presenta al lugar de trabajo y no tiene que decir,
Juan Pérez fue el que presentó la denuncia. Vengo aquí porque Juan Pérez presentó una denuncia, sino simplemente se presentó una denuncia por tal situación, porque no se pagan horas extra. Pero pasa, sí. Mire, han habido noticias que no sé qué tan ciertas sean de que hay inspectores que han revelado este anonimato del trabajador que denuncia. Sin embargo, también he visto que el Ministerio de Trabajo pues ha abierto investigaciones contra esos inspectores, pero son los casos menores, ¿verdad? Casi nunca debe de pasar esto, es más, no debe de pasar, pero no tenemos que pensar que una golondrina hace verano. O sea, es decir, porque hayan pasado 3 situaciones de estas no significa que siempre los inspectores van a hacer este tipo de comportamientos equivocados, de ir a pues decir el nombre de la persona denunciante, porque esto no debe de pasar. Entonces yo lo que digo es, no tengan miedo en denunciar, pero en todo caso, no siempre esa tiene que ser la mejor estrategia. O sea, yo lo que siempre opino es que en realidad una buena estrategia es, me están cambiando a mí, a varios compañeros, las condiciones de trabajo, me uno con varios compañeros, contrato un abogado y entonces a ese abogado que empiece a hacer las gestiones necesarias para darle avisos al patrono de todas las inconsistencias que se están dando y evidentemente si se da un despido va a ser un despido discriminatorio. Ahora, obviamente el trabajador va a decir, Daisy, pero igual me despidieron, ¿y qué hago? Bueno, pues va a tener que llevar entonces el caso a instancias judiciales. Lo importante es que al final, si se logra demostrar que todo se hizo bien, que el despido fue discriminatorio, muy probablemente le van a dar la razón al trabajador y no solamente le van a pagar la liquidación completa, sino una indemnización, daños y perjuicios, las costas procesales. Entonces, pues hay que valorar eso y el patrono también lo va a llegar a valorar. Pero a veces cuando llega esa liquidación al Ministerio de Trabajo no tardan añales en pagarle a uno ese dinero que muchas veces está necesitando. Como le decía, todos necesitamos las fruticas, el arroz, los frijoles, las carnes. Hay casos de casos. Hay casos en los que el patrono tiene una buena asesoría legal y entonces el abogado de la empresa le dice, no, patrono, usted realmente sí se equivocó y si nos vamos a una demanda le va a salir muy caro, así que negociemos ya con el trabajador antes de que esto se nos vaya de las manos y que no nos termine costando, no sé, 5 millones, sino 15, por ejemplo. Entonces, en esos casos incluso se concilia anticipadamente, antes a veces de llegar a juicio o incluso el día del juicio se hace una conciliación anticipada. Hay otros casos que definitivamente el patrono no está bien asesorado y simplemente dice no y se esperan hasta el final del juicio, del proceso judicial y pues sí, van a pasar unos cuantos años lamentablemente para que se haga justicia. A ver, a veces a uno le ponen el horario y le dicen va a trabajar ahora por las noches. Si uno al principio dice sí, está bien, acepto porque me van a pagar pues el salario que necesito para mantener a los hijos, a los papás o en lo que uno quiera. Pero después se da cuenta que no le está sirviendo, que le está dañando la salud, acepté, le firmé hasta un documento. En ese caso, ¿qué pasa? En ese caso, lamentablemente, usted ya aceptó las condiciones laborales. Usted ya aceptó, por ejemplo, un puesto, usted ya aceptó un horario, usted ya aceptó un lugar de trabajo. Yo también incluso puedo aceptar ir a trabajar hasta La Alajuela, yo viviendo en Cartago, y de repente digo, no me puedo acomodar. Ahí sí, lamentablemente, lo primero que usted puede hacer es agotar la vía del diálogo, hablar con su patrono y decirme, existe la posibilidad de que me cambien de horario. Pero si no existe, porque patrono ya no tiene más puestos disponibles, lamentablemente la opción va a tener que ser o sigue trabajando ahí o busca un trabajo que mejor se adapte a usted. Cuando me cambian de jornada, me tienen que dar un documento donde yo firmo y digo que estoy aceptando, me tienen que liquidar, me tienen que despedir para hacer un documento nuevo y entrar con un nuevo contrato. Sí, cuando se hacen ese tipo de cambios tan abruptos, lo mejor es finalizar o pagar la liquidación, iniciar un nuevo, como si fuera una nueva contratación, porque si no, sí podrían haber unas consecuencias legales pues importantes. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta y por supuesto que hay que tener el aval del trabajador, porque ese cambio unilateral de jornada es muy delicado. Ahora, muchas veces se toma la venganza, que vamos a hablar el viernes de ese tema, pero la venganza uno siente que un jefe definitivamente le está haciendo la vida completamente imposible. ¿Qué hago en ese caso? ¿Cómo lo registro cuando ese jefe me está haciendo la vida imposible? Que de pronto me dice, no, venga a trabajar el sábado, que de pronto me cambia el horario, me avisa que me va a cambiar la jornada de un día para otro. ¿Qué hago en ese caso? Todas esas cosas podríamos estar hablando de que es un acoso laboral, ¿verdad? Entonces, habría que valorar si se va a manejar estratégicamente como un acoso laboral
o si más bien la estrategia va a ser interponer, por ejemplo, una demanda por la aplicación de un ius variandi abusivo, porque si hasta me están cambiando la jornada o me cambian de funciones, me recargan de funciones, me pasan a otro puesto que no tiene nada que ver conmigo, me quitan personal a cargo, estamos hablando de que hay un ius variandi combinado con un acoso laboral. Entonces, inmediatamente el trabajador tiene que asesorarse con un abogado o abogada especialista en derecho laboral. Recordemos que también está la defensa pública, que tienen abogados gratuitos a personas que ganan menos de aproximadamente 950,000 colones para que puedan interponer una demanda en sede judicial. Pero es que también a veces hay cachetaditas con guante blanco, les digo yo, porque el patrono llega con una carita lindísima, le pinta a uno que todo está bien, pero le da las cachetaditas con guante blanco, con temas como de horario, le recargo funciones, le hago la vida imposible con esta cosa, y la gente siempre relaciona acoso. Y lo hemos relacionado a través de los años. De hecho, leí un día de esto, es un estudio, porque la gente lo relaciona con el trato mal. Y acoso no es solo eso. Acoso pueden ser todos esos cambios que hagan una presión sobre el trabajador. Exactamente, que hacen una presión para obligar al trabajador a que renuncie y se vaya de la empresa, porque esa es la finalidad del acoso laboral. Pero en todo caso, insisto, si no se llega a demostrar, porque es muy difícil a veces demostrar que hay acoso laboral, porque tiene que ser de manera sistemática, reiterada, sostenida en el tiempo por al menos 6 meses, pero con solo un cambio que sea el de jornada laboral, eso ya es un ius variandi abusivo. Entonces no necesariamente tengo que demostrar que hubo acoso, porque ya ese cambio de jornada o de lugar de trabajo o de funciones o que me quiten personal y demás, o sea, perfectamente también podría aplicar como un ius variandi abusivo dependiendo de los cambios que me están haciendo. Entonces todo eso hay que tomarlo en consideración para la estrategia que se va a tomar en cuenta para proteger los derechos de ese trabajador. ¿Qué hago cuando estoy sintiendo esa presión de que me quieren hacer renunciar? Y yo digo, bueno, tal vez ahí finaliza la cosa, pero de pronto sí necesito el dinero. Al final, ¿por qué voy a renunciar? ¿Cómo me quedo en un trabajo cuando siento que me están haciendo la vida imposible, cuando no estoy durmiendo bien, cuando estoy en condiciones que no valen la pena estar, pero que al final me tengo que quedar? Necesito la plata, pero además de eso necesito demostrar que me están haciendo algo malo. ¿Se puede dictar alguna medida cautelar para protegerme? Dependiendo del caso en particular, por ejemplo, hay casos de acoso donde sí se pide como medida cautelar, por ejemplo, que quiten a la persona acosadora, o sea, que la trasladen de puesto o incluso que trasladen de puesto a la persona trabajadora. Entonces, sí existen medidas cautelares, no son fáciles ni sencillas de que el juzgado las otorgue. Sin embargo, evidentemente con el seguimiento y la asesoría de un abogado especialista en derecho laboral, pues sí es posible conseguirlas, pero siempre y cuando se analice el caso. Yo lo que siempre les voy a decir es, tengan una asesoría preventiva, o sea, no se esperen a que los despidan, no se esperen a que ya renunciaron para ir a ver si pueden reclamar derechos, sino cuando ya están enfrentando las situaciones donde ustedes se sienten incómodos y ven que les están violentando los derechos, busquen el abogado especialista en derecho laboral. Y el patrono, cuando va a hacer cambios, también por favor que busque un especialista en derecho laboral para ver si esos cambios realmente son legales y no enfrentar consecuencias que después le vayan a costar bastante dinero. ¿Qué pasa cuando veo situaciones como que el patrono no me da permiso de ir al doctor, lo necesito, o que me dice, usted cada rato se enferma y estoy presentando una incapacidad válida? ¿Qué hago? Vamos a ver, ya hay pronunciamientos del Ministerio de Trabajo donde dicen que si yo tengo una cita médica, me pueden rebajar el tiempo de mi salario en el que yo fui a la cita médica, pero no me deben prohibir ir a una cita médica como tal, a una cita médica, por ejemplo, de la caja. Eso no significa que entonces yo voy a llegar y todos los meses, casualmente los viernes, voy a agarrar siempre una cita a las 2 de la tarde para irme temprano al trabajo, porque entonces ya más bien se ve como una conducta de mala fe por parte del trabajador y el patrono ya pierde ese recurso todas las semanas o todos los meses. Ya sabe que los viernes el trabajador extrañamente pues tiene citas médicas, pero el trabajador sí tiene derecho a ir a sus citas médicas de la caja, aunque el patrono también tiene el derecho a rebajar ese tiempo, porque también ha pasado, Sergio, casos en que trabajadores tienen una cita a las 10 de la mañana y se ausentaron todo el día del trabajo, o sea, no llegaron. Recalquemos el tiempo de incapacidad. La gente se incapacita y le da mucho miedo cuando llega a la empresa que lo despidan. ¿Eso se puede o no se puede que lo despidan después de una incapacidad? Recordemos que ya la Sala Segunda ha fallado en varias ocasiones hablando de temas de despidos discriminatorios, justamente porque una persona viene entrando de una incapacidad y la despiden. ¿Por qué? Porque el patrono se enojó, no le gusta que esta persona se incapacite y tardó un tiempo prolongado, se quebró un pie o se enfermó, y entonces viene una incapacidad prolongada y lo despido. No.
Eso es incorrecto. O sea, ya los tribunales, insisto, han fallado en reiteradas ocasiones que una persona que viene de una incapacidad prolongada y es despedida es un despido discriminatorio. Entonces, mucho ojo y cuidado con eso, porque una persona a veces, la mayoría de veces no se enferma porque quiere. Yo diría que el 99% de veces no se va a enfermar porque quiere. Horas de entrada. Me dicen que debo estar 10 minutos antes de la hora que me contrataron. Es decir, yo entro aquí, por ejemplo, a las 5 de la mañana. A veces llego tarde, voy a decir la verdad. Pero tengo que estar a las 4:50 si el patrón no me dice, o eso es ilegal. Es que, ojo, el patrón no te puede explicar de, bueno, vos entras a las 7 de la mañana y tenés que estar en tu puesto de trabajo a las 7 de la mañana empezando a ya laborar en sí. Entonces, vos tenés que asumir como trabajador que tenés que llegar un poco antes. No es, entro a las 7, marco a las 7 de la mañana, voy, tomo café, me voy afuera, hablo con los amigos, etcétera. Y ya a las 7:20 empiezo a trabajar. No, sino que si mi horario empieza a las 7 de la mañana, ya a esa hora yo tengo que estar, o sea, yo tengo que empezar a trabajar. Entonces, por ende, tengo que prever cuánto tiempo me va a tomar, si voy, desayuno, me lavo los dientes, etcétera. Entonces, el patrón no te puede sugerir entrar 10 minutos antes si tenés que empezar a trabajar a las 7, por ejemplo, o a la hora. Pero si ya te empieza a decir, no, es que 10 minutos antes es cuando tenés que empezar a trabajar, ahí sí me está cambiando el horario, ¿verdad? Para finalizar, con los tiempos de comidas, con los tiempos de desayunos, hay desayunos que a veces se hacen, parece que se unieron el desayuno, la cena y el almuerzo, todo junto, todo junto, el pinto con salchichón, el huevo y el plátano maduro. ¿Cómo se divide el tiempo? ¿Cuánto tiempo me debe dar el patrono para ir a desayunar, para ir a almorzar? Porque a veces la gente dice, es que no estoy haciendo nada, entonces voy a agarrar un poquito más de almuerzo, voy a agarrar un poquito más de desayuno. ¿Cuánto es el tiempo efectivo? Vamos a ver, primero que nada es muy importante establecer algo que para muchos realmente no ha sido claro. Los tiempos de descanso es el tiempo de comida. ¿Cuál es el tiempo de comida? Si yo tengo una jornada de 7 de la mañana a 5 de la tarde o a 4 de la tarde, va a ser o media hora en jornada continua o 1 hora en jornada discontinua. ¿Ok? Trabajadores de confianza tienen 1:30. Entonces, ese tiempo de comida va a ser dependiendo del tipo de jornada en la que usted labore. Ahora, los tiempos del café, esos tiempos son optativos otorgarlos por el patrono. ¿Son optativos? Son optativos, no son obligatorios. ¿El desayuno sí? No. O sea, a no ser que yo tenga una jornada que sea mixta y que se cruce de la noche a la mañana, podría yo tener un rato de desayuno porque es la única comida que tengo dentro de esa jornada laboral. Pero, por ejemplo, el tiempo, si yo entro a trabajar como todo el mundo o la mayoría de gente está acostumbrado, que es durante el día, ¿verdad? En la mañana y salgo en la tarde, tarde-noche. O sea, yo tengo derecho a 1 hora, media hora de almuerzo dependiendo de la jornada. Vamos a poner 2 ejemplos porque ya se nos va a ir el tiempo. 5 de la mañana tengo derecho a desayuno. O sea, 5 de la mañana que entres a esa hora. Depende porque a qué hora saldrías. Si salís a las 11 o a las 3 de la tarde, no necesariamente, pero generalmente los patronos te van a otorgar 15 minutitos para que tengas una merienda, pero no son obligatorios. ¿Y de almuerzo cuánto? Como te decía, si es jornada continua, te van a dar media hora. Si es jornada discontinua, te dan 1 hora. ¿Cómo yo sé cuando es jornada continua o discontinua? En la discontinua me da media hora, no puedo salir de la oficina, yo tengo que estar ahí. Jornada discontinua, me dan 1 hora, yo puedo salir incluso, puedo no agarrar la hora de almuerzo y puedo ir a hacer una vuelta al banco. No quise almorzar. Yo sí puedo salir del lugar de trabajo cuando tengo la hora de almuerzo. Exactamente, vos podés salir y hacer otra cosa que no sea almorzar, ese es tu tiempo. Bueno, nos queda clarísimo este tema, hay 1000 dudas, hay que hacer la otra semana una segunda parte porque quedé con 1500 dudas, pero está muy bien todo el tema. Para ver cómo está sentado usted. Ah, no, estaba sentada con... Estaba medio encorvadilla. Sí, hay que tener cuidado con la joroba, porque vea, yo me hice jorobado de verdad por estar así todo el tiempo. Y ese es nuestro siguiente tema, mi querida Fabiola.